Mi nombre es Elizabeth Murcia. Pues a mí me lo pusieron el 1 de mayo. Ellos, migración, no me dijo, estás firmando esto, pero una orden de monitoreo. Solo me sacaron una página que tenía que poner todos mis datos en regla. Ellos me agarraron la página y me dijeron, lo siento mucho, te tenemos que poner esto. Entonces yo no sabía nada. Si ellos le dijeran a uno, mira, usted va a firmar esto y esto, yo en ningún momento lo hubiera hecho. Pero ellos siempre van buscando la manera de cómo sobornarlo a uno. We are a statewide coalition of immigrant serving organizations. We essentially act as the political voice for them, both at the state level and at the national level. We push for a lot of things all the time. Uh, as a federal policy director right now, my big thing is pushing for immigration reform. Immigration and Customs Enforcement detains around 400,000 individuals. But there are a lot more people who go through deportation proceedings who are not detained. And some, like Elizabeth, were given these ankle bracelets to help track them so that ICE always knows where they are. The criteria for determining who gets an ankle bracelet tends to be about whether they consider someone to be a flight risk. If they think someone's going to leave the region, and for instance, Elizabeth, she was caught on the Texas border, so that kind of increases the threat. Although in her case, I don't really think they made a good assessment because the reality is she has a lot of family up here. So she has reasons to stay here. However, I think the way they look at it is because she was a recent entrant into the U.S., she hasn't actually put down roots here. And so in that way, it makes her a flight risk. Gracias a Dios por tener a mi familia que me está dando apoyos en las buenas y en las malas. Es muy difícil andar con esa cosa. Eso es lo peor que le puede hacer Estados Unidos a uno. Pero leyes son leyes y nosotros no somos nada aquí. Es de valiente decir, voy para Estados Unidos por un mejor futuro para mi familia. Yo entiendo que no es fácil, pero con la ayuda de Dios todo sale adelante de uno. In Elizabeth's case, the father of her child is a gang member and is one of the leaders in the group. If a gang member actually is after you and you go back to your community, you're pretty much doomed because they have like a lot more control than the state has over what happens in the life of a community. You have to prove like beyond that framework that if you go back, that something is going to happen. I see her case very difficult for her to stay. There is nothing that protects her. Conocí a mi expareja en el 2006. Yo lo conocí a él porque él fue donde yo vivía, fueron a hacer unas casas. Que él me estaba presionando con quitarles la vida a mi familia. Fue como obligada, a mí me tocó que irme con él. Temía por la vida de mi familia. Mi bebé está en El Salvador. Ella me hace mucha falta y no es fácil dejar un hijo botado y estar en una situación así. The judicial system uses these bracelets for people that have committed crimes here, and also uses it for immigrants that all they've done is come to this country. Todos los miércoles es obligatorio que tengo que ir a Burlington, tengo que ir a firmar, que de eso mismo del grillete que ellos que dicen que son las reglas y que no sé qué. Yo voy cada 8 días, voy a perder mi día miércoles allá. She's not allowed to work, but she have to be spending money to travel over there and go checking in. You know, it's tough for that person.
Normal, casi siempre voy en el bus. 2 pases, 3 pases y 2 trenes. 2 horas y media. Tenía un appointment a las 9 de la mañana en el edificio de migración. Pues solo me dieron las otras citas, otra appointment. Estados Unidos me está tratando como que yo fuera un delincuente, como que yo le vengo a robar al país. Y nosotros venimos a trabajar, a superarnos, no a hacer perjuicio. No sé qué va a pasar con mi caso, pero ya estoy pidiendo a Dios que todo me salga bien y poderme traer a mi hija, que es lo que más extraño es mi hija. No sé, hace falta mucho, me deprime mucho. Es la razón por la que yo necesito mantenerme de pie. Gracias a ella, yo estoy luchando en mi caso. If there's no laws, the lawyers cannot do anything. I mean, there's no laws on which they can lean on to defend an undocumented immigrant. There's not much they do as representation, other than filling out the paperwork, showing up with the paperwork and passing it along. Y ese abogado es con contrato. Se firma un contrato que durante ese tiempo hay que pagar ese dinero y aunque el abogado no haga nada. Usted, yo necesito ir a dejar un dinero del contrato. Ok, entonces, ¿quiere pagar en la oficina? ¿Vas a venir a la oficina para pagar o quiere pagar por el teléfono, por la tarjeta de crédito? Oh, no, me imagino que voy a ir personal porque tengo el dinero. Ok. Pero no sé si tú me puedes chequear ahí en el contrato si son 1,000 o 1,500. Entonces, necesito chequear y hay una persona aquí que necesita ayudar, pero puedo decirte cuando estás aquí o puedo llamarte otra vez en unos minutos porque no sé ahora cuánto necesito pagar. Entonces, Lo siento, pero tú me vas a ¿puedo regresar la llamarte otra llamada. vez o puedo decirte cuando llegues a la oficina, pero necesito chequear, necesito encontrar el file y todo. Ajá, entonces, ¿Ok? ¿tú me llamarías? ¿Ok? ¿Tú me llamarías de regreso? Sí, puedo llamarse. No sé. Mucho money. Immigration has become a way of business for the government and for the private business. The lawyers get money, the government gets money. You actually create a subculture, a subculture that is abused. In Elizabeth's case, just running away, trying to save her life, and that made her, now the person eligible to wear an ankle bracelet. I think that's very unfair. Para ellos, nosotros somos como un criminal, entrar a Estados Unidos sin papeles, indocumentados. Sí, ellos vienen los martes a la casa. Si ellos no vienen por A o por B motivos, yo tengo que perder otro día de pasar en la casa esperando si ellos se les antoja venir o no. Eso es horrible. Sí. Socado. Muy socado. ¿Sí? Ahí déjame.
Sí, me está molestando, entonces me lo muevo. Ok. Tú puedes que, si el día te moleste, tú puedes que cambiar mañana, pero hoy, this is good, ok? It's almost like branding a cow, per se. Because when you brand the cow, there's a reason why you put the mark, right? And it's a thing. It's not a human. When we leave our country, we come with a dream. We think we come for a better life in a country that talks about a lot of human rights here and human rights there, and they stick their nose everywhere in the name of human rights. And look what they're doing in their own country. She's not a criminal. She's not. So it is an abuse. So the biggest challenge to immigration reform right now would just be a lack of political will in DC. You have to have leaders, political leaders, that actually acknowledge that they have a role to play. And it's not being lobbied or influenced by corporations in Congress. Private companies profit off of immigration enforcement as a general matter. They make millions of dollars a year off the government doing this. What happens is that they all funnel it back into lobbying to try and increase enforcement, increase the money available to them. Or it's the voters that actually have to push the leader to do the right thing. 11 millions, you cannot deny that they're here. They are here. They've been part of your communities for so many years. And the U.S. cannot continue to preach about human rights if it undermines undocumented people. Presionó migración por problemas de salud, entonces, no sé, me desesperaba mucho, no podía hacer nada, no podía salir, ni podía, no sé, me siento como liberada, me sentía como en una cárcel, no sé, algo peor que eso, porque no es fácil. Gracias a Dios ya me lo quitaron, ya es un paso nuevo para mí, es una escalera más que tengo que escalar en mi vida. No me puedo quedar atrás. Hay que luchar para sobrevivir.